Buenos días, mi nombre es David Santiago Rivera Vázquez. El día de ahora vamos a hablar un poco acerca de derecho internacional privado. Vamos a comenzar este video abordando ciertas generalidades del derecho internacional privado, y para ello nosotros tenemos que preguntarnos ¿qué es el derecho internacional privado? Bueno, esta es una rama del derecho que se encarga de regular y de resolver aquellos conflictos con algún elemento extranjero. Este elemento extranjero puede ser provocado porque hayan dos o más ordenamientos jurídicos distintos aplicables para un caso en concreto, o porque las partes involucradas en el mismo son de dos estados distintos, o porque ese acto jurídico hay que realizarlo en algún país extranjero. Todos estos son elementos extranjeros que pueden condicionar mucho un caso, y que para ello la finalidad del derecho internacional privado es precisamente ser ese mecanismo por medio del cual se va a determinar cuál es la ley aplicable ante un litigio determinado. Luego de esto, nosotros tenemos que ver que el derecho internacional privado posee cuatro características. La primera de estas es un carácter estatal, una exclusividad, una relatividad y que el derecho internacional privado goza de cierta autonomía e independencia. Cuando hablamos de un carácter estatal, hacemos referencia a que es cada uno de los estados los que crean las normas del derecho internacional privado. Por ejemplo, si nosotros vemos nuestro Código Civil, en el artículo 16 se establece la regla de lex rei citae, o la ley del lugar donde se encuentra situado un inmueble. Regla que ya vimos en otro video y que se establece que los bienes inmuebles de El Salvador se encuentran situados, o más bien se encuentran regulados por la legislación salvadoreña, siendo una regla muy importante para el derecho internacional privado y que ha sido creada directamente por el Estado. De igual manera podemos ver casos en la legislación de familia que regula los matrimonios internacionales, las adopciones internacionales, entre otros. La segunda característica hace referencia a la exclusividad y se refiere exclusivamente al momento en el cual se le otorga la competencia a un tribunal, puesto que en el momento en el que un tribunal es competente para resolver un litigio, se va a utilizar exclusivamente la normativa de ese lugar. La tercera característica hace referencia a la relatividad y se refiere a que cada estado va a resolver un litigio de la manera que más le convenga, como así utilizando su normativa interna. La cuarta característica hace referencia a la autonomía e independencia del derecho internacional privado y se refiere a que, si bien es cierto, muchas veces el derecho internacional privado se vincula a otras ramas del derecho, como lo es el derecho mercantil, el derecho civil, el derecho de familia, el derecho sucesorio, etc., pues lo cierto es que el derecho internacional privado siempre va a prevalecer en condiciones extranjeras. Es decir, el derecho mercantil, el derecho de familia, etc., aplica en un contexto interno. Las normas del derecho internacional privadas son autónomas, aplican en aquellos casos en los que ese acto jurídico, ese litigio, está vinculado a elementos de extranjería, en los cuales las normas internas en sí mismas ya no son suficientes. Por lo tanto, hay que utilizar normas extranjeras o normas del derecho internacional privado, para ser más exactos. A este punto nosotros tenemos que preguntarnos ¿cuál es la naturaleza del derecho internacional privado? ¿Será que este pertenece al derecho público o pertenece al derecho privado? Y en un primer momento nosotros podríamos decir de que el derecho internacional privado pertenece al derecho privado al encargarse de regular las relaciones privadas o las relaciones patrimoniales privadas entre las personas. Sin embargo, cierta parte de la doctrina nos dice que el derecho internacional privado va más allá de las relaciones personales. El derecho internacional privado también regula la forma en la que un Estado va a adquirir competencia y la forma en la que un Estado va a resolver o va a actuar en un litigio determinado. Siendo así que entonces el derecho internacional privado es de una esfera del derecho público, porque no solo se centra en las relaciones personales, sino que va más allá, va a temas estatales, por lo tanto es propio del derecho público. Pasamos ahora al tema de los elementos del derecho internacional privado. Existen cuatro elementos en el derecho internacional privado: la nacionalidad, la condición jurídica del extranjero, el conflicto de ley y el conflicto de jurisdicciones. Cuando nosotros hablamos de la nacionalidad, nos referimos a aquel vínculo que une a una persona con su país de origen. Este vínculo es muy importante, puesto que es de ahí desde donde se van a surgir todos los derechos
que le han sido reconocidos a esa persona y los deberes que éste tiene respecto de su país. Luego tenemos el tema de la condición jurídica del extranjero, que se refiere a aquellos casos en los que una persona ya no se encuentra en su país de origen, sino que ésta ya está en un país distinto, por lo que esta persona se va a tener que adherir a la legislación del lugar en el que se encuentra. Es decir, se le van a reconocer los derechos que se le otorguen a los extranjeros en ese país y las obligaciones que también se le otorguen a los extranjeros de ese país. Es por eso que muchas veces un extranjero no puede gozar de todos los derechos fundamentales que se le deberían dar en un estado por su condición de ser extranjero. Por ejemplo, esto ocurre en el caso de los derechos políticos. Un extranjero no puede votar ni puede optar a un cargo público a menos de que éste adquiera la nacionalidad, condición que también se establece en la ley, puesto que ahí se establece que extranjeros podrían llegar a optar o bien a obtener la nacionalidad del lugar en el que se encuentran y mediante qué proceso. Luego pasamos al tema de el conflicto de ley, que es el tercer elemento, que se refiere a aquellos casos en los que hay más de una ley aplicable para un acto jurídico determinado, por lo que nosotros tenemos que encontrar cuál es la ley que se tiene que prevalecer y que hay que aplicar. Lo mismo aplica para el conflicto de jurisdicciones, que es básicamente determinar cuál es el tribunal que va a ser competente para la resolución de un litigio. Luego, para terminar con el tema de las generalidades, vamos a ver tres grandes teorías que se encargan de establecer cuáles son los elementos del derecho internacional privado. La primera de esas teorías, y que es la más aceptada, incluso El Salvador es partidario de esta, es la teoría francesa, que establece que el derecho internacional privado consta de los cuatro elementos que ya mencionamos: nacionalidad, condición jurídica del extranjero, conflicto de ley y conflicto de jurisdicciones. Luego tenemos una segunda teoría, que es la teoría anglosajona, que establece que en verdad el derecho internacional privado solo tiene dos elementos: el conflicto de ley y el conflicto de jurisdicciones. Tenemos también la teoría germánica, que establece que los elementos también son dos, pero son la nacionalidad y el conflicto de ley. Lo demás no interesa según estas teorías. Luego pasamos al tema de la evolución histórica del derecho internacional privado. Este tema es un poco extenso, puesto que se encarga de ver cómo han sido o cuáles han sido los aportes que se han brindado según las diversas etapas históricas. Por ejemplo, en la Edad Antigua, que va desde la era mesozoica hasta la caída del Imperio Romano, pues tenemos que ver los aportes desde dos perspectivas distintas, una griega, una romana. En la perspectiva griega, nosotros vemos de que en un inicio lo que se hacía era que se firmaban ciertos convenios de ayuda entre las ciudades-estados de Grecia, de modo que en esos convenios se determinaban quién iba a ser el juez competente para estos conflictos. Luego, más adelante, se deja de usar estos convenios y se empieza a utilizar un jurius gentium griego, o un derecho común griego, que implicaba de que se iba a utilizar la normativa del lugar de origen de las personas para poder resolver sus litigios. Luego, en una perspectiva romana, ahí sí no hubo ningún aporte para el derecho internacional privado, y esto en cierta medida tiene sentido, puesto que a medida el imperio iba conquistando nuevos territorios, estos iban imponiendo su normativa, por lo que en virtud de eso realmente no tenía una gran importancia aplicar o crear un derecho internacional, puesto que todo acto jurídico era regulado mediante el jus civile. Luego, en la Edad Media, que va desde la caída del Imperio Romano hasta el descubrimiento de América, pues acá tenemos muchos aportes para el derecho internacional privado gracias a la escuela de los glosadores y la escuela de los posglosadores. Pues la escuela de los glosadores se encargaba de realizar glosas. Las glosas eran la interpretación y la recopilación del derecho consuetudinario que había en la época. Y existen tres glosas que son muy importantes para el derecho internacional privado. La primera de estas glosas era de que las normas que eran creadas por un príncipe eran de obligatorio cumplimiento para los súbditos. La segunda de esas normas se encargaba de determinar, o bien se encargaba de negar, la existencia de la territorialidad de la ley. Es decir, no había territorialidad de la ley, por lo que esta podía ser aplicable incluso en otros países. Y la tercera de estas glosas se encargaba de determinar cuáles iban a ser las maneras en las cuales se podía resolver un conflicto internacional, ya sea aplicando la lex fori del juez, es decir, la ley del lugar de origen del juez,
que precisamente la Lex Fori es uno de los mecanismos de resolución de conflictos de leyes, se podía también remitir al derecho extranjero de una vez, o se podía usar el derecho común que había en ese entonces. Luego, en la escuela de los posglosadores del siglo XIV se hicieron más aportes. Por ejemplo, en materia contractual se determinaron qué eran los efectos y qué eran las consecuencias. Los efectos eran todas aquellas cosas inherentes o que se producían a partir del contrato, o sea, el objeto del contrato mismo, y este se regulaba mediante la ley del lugar donde el contrato haya sido celebrado, principio de lex loci solutionis. Luego, las consecuencias ya no son aquellas cosas que se encuentran directamente establecidas del contrato, sino que estas se derivan de situaciones especiales, y estas se encuentran bajo la competencia del tribunal que conoce del contrato. Es decir, se usa la ley del lugar donde ese contrato fue firmado. Si el contrato se firmó en Costa Rica, se usa las leyes de Costa Rica, pero las condiciones serán regidas o serán conocidas según el tribunal de la ciudad en específico donde fue firmado ese contrato. Luego, más adelante, en la Edad Moderna, que va desde el descubrimiento de América hasta la Revolución Francesa, pues tiene que ver con la escuela o los aportes de la escuela holandesa, quienes introdujeron el término de la comitas gentium o cortesía internacional, siendo la cortesía internacional aquella forma por medio de la cual un estado A puede solicitarle a un estado B que éste admite la aplicación de la normativa del estado A, siendo facultad del estado B decidir si mediante su voluntad admite o no admite la utilización de esta norma. Este principio se usa en aquellos casos en los que no existe algún tratado que obligue la utilización de la norma extranjera. Pero este principio de la comitas gentium se rige bajo tres principios. El primero de estos es que las leyes de un estado solamente pueden ser aplicables dentro de ese estado, es decir, acá dejamos de lado lo que era la negación de la territorialidad de la ley, pues que acá nosotros admitimos que la ley sí tiene territorialidad, por lo tanto las leyes solo se aplican en su territorio. Luego, se nos establece quiénes son los súbditos. Los súbditos se refieren a que son todas aquellas personas que están en un país, ya sean esos nacionales o extranjeros. Hablando, claro está, de la nacionalidad y la condición jurídica del extranjero. Y finalmente tenemos que son los jefes del Estado, lo que actualmente se conoce como presidente o primer ministro, quienes mediante su voluntad pueden decidir si se admite o no se admite la normativa extranjera. Finalmente, en la edad contemporánea, que va desde la Revolución Francesa hasta la actualidad, es gracias a Joseph Story que nosotros ya tenemos el concepto de derecho internacional privado como tal, y que también establece sus propios aportes. El primero es que la soberanía de un Estado solamente puede ser ejercida en su territorio y sobre sus ciudadanos. La segunda es que la soberanía de un país no puede afectar u obligar directamente a personas o a bienes extranjeros. Y la tercera es que para que un Estado A pueda aplicar su derecho en un Estado B, ese Estado B tiene que estar de acuerdo con ello. Y así es como nosotros vemos los diferentes aportes que se han realizado en el derecho internacional privado. Luego pasamos al tema de las fuentes. En las fuentes del derecho internacional privado vemos una clasificación de fuentes nacionales e internacionales, que a su vez se subdivide en varios tipos. En las fuentes internacionales tenemos a los tratados y a la costumbre internacional. Los tratados internacionales, como cualquier otro cuerpo normativo, puede establecer las reglas del derecho internacional privado. Mientras que, claro, la costumbre en sí misma es una fuente. Como ya hemos visto en otros videos, pues la costumbre se utilizaba muchísimo en el comercio internacional y se sigue usando como gran medida en el comercio internacional. Mientras que en las fuentes nacionales ya encontramos a la Constitución, a la ley, a la doctrina, a los principios, a la jurisprudencia. La Constitución y la ley, al ser cuerpos normativos, establecen pautas directas del derecho internacional privado. Por ejemplo, la Constitución se encarga de establecer parámetros de nacionalidad, quienes pueden adquirirla y cómo, e incluso cómo pueden llegar a renunciar o perder la nacionalidad de algunas personas. Y la ley, como ya vimos, establece también ciertos criterios o ciertas reglas propias del derecho internacional privado. La doctrina, pues muchas veces pasa a ser fuente directa, no solo del derecho, sino del derecho internacional privado también, como por ejemplo vimos con la escuela de los posglosadores y la escuela de los glosadores también.
los principios, pues estos buscan una aplicación justa del derecho internacional privado, por lo que estos, al ser super legales, pues tienen aplicación en todos lados, y son los que ya hemos visto con el Lex Fori, Lex Res Itae, Lex Locus Redactum, Lex Loci Solutionis, etcétera, etcétera, etcétera. Y finalmente, cuando hablamos de jurisprudencia, hacemos referencia a las decisiones judiciales que son emitidas en los tribunales. En un primer momento entendemos que estas decisiones judiciales solamente son competentes en el estado en el que han sido emitidas. Sin embargo, si se llegase a necesitar que esta sentencia surja efectos en otro estado, lo que se hace es realizar un proceso conocido como exequatur, auto de pariatis o proceso de reconocimiento de sentencia extranjera, en el cual la sentencia que ha sido emitida en un estado A pasa a tener aplicación en un estado B. Ocurre, por ejemplo, en temas de divorcio. Supongamos que una pareja extranjera se casa en Estados Unidos. La marginación de este matrimonio va a estar en la partida de ambos, pero después de un tiempo esta pareja decide divorciarse también en Estados Unidos. Entonces, para que esta sentencia estadounidense tenga efecto en El Salvador, es necesaria la realización de este procedimiento. Finalmente, vamos a cerrar con el tema de la relación existente entre el derecho internacional privado y el derecho internacional público. Ya sabemos que son dos ramas del derecho completamente diferentes, pero que se encuentran en cierta forma relacionadas. Por ejemplo, en el tema de la relación, ya sabemos que el derecho internacional privado se centra en las relaciones personales con carácter internacional, pues el derecho internacional público se encarga de las relaciones entre dos estados, o un estado y una organización internacional, o un estado y un sujeto internacional. En el tema de las partes, ya sabemos que las partes para el derecho internacional privado son las personas que se encuentran ligadas a un litigio, mientras que para el derecho internacional público las partes van a ser el estado, las organizaciones internacionales y los sujetos internacionales. Luego, en el tema de las fuentes, como ya mencioné, el derecho internacional público determina una de las fuentes del derecho internacional privado, como lo es los tratados internacionales, que puede ser de que estos tratados ya ratifiquen la obligatoriedad de aplicación de normativa extranjera para algunos litigios, o que no lo haga, siendo así que se utilizarían otros medios. Y eso es todo lo que nosotros tenemos que saber hasta este punto del derecho internacional privado. Muchas gracias.